Y a su nombre estamos en victoria, hermanos. Estamos felices porque estamos aquí una vez más para adorar al gran poderoso, al Santo de Israel, hermanos. A ese Dios que hemos venido en esta noche a adorar, a exaltar, a darle alabanza, a darle adoración, a darle exaltación. Aleluya. ¿O solo yo estoy en victoria, hermanos? Gloria a Dios. Estamos en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor ha sido bueno, hermanos. Porque el Señor ha sido fiel, es poderoso en nuestra vida, hermanos. Cada día los saca, hermanos, a flote. Los va levantando poco a poco, hermanos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de prueba, en medio de los tiempos que podemos estar en un refrigerio, hermanos. ¿Cuánto estamos en un refrigerio? Gloria a Dios, porque el refrigerio, hermanos, no es lo que estemos atravesando. Es que el gozo del Señor está en nuestro corazón y está en nuestra vida cada día, hermanos. Me siento muy feliz y muy privilegiada, hermanos, de estar delante de ustedes una vez más para impartir la palabra del Señor, hermanos, ya que la palabra del Señor es algo tan maravilloso que nos exhorta cada día, nos ayuda a caminar rectamente delante de Dios, hermanos. Y en esta noche vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, hermanos. Vamos a leer del 20 al 23. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, y los ponemos de pie, hermanos, para reverencia de la palabra de nuestro Señor. Y la palabra dice: más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria al Señor, hermanos. Y como tema en esta noche el Señor me daba un portador de fe. Dígale a su hermano ahí: tú eres un portador de fe. Tú eres un portador de la gloria de Dios. Tú eres un portador de milagros. Tú eres un portador de amor, de unidad. Gloria al Señor. Y como la palabra nos habla aquí, como Jesús ora por sus discípulos. Y dice: más os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Imagínense, hermanos, no solo por ellos, sino porque han de creer. Usted, hermanos, y yo somos un portador de fe. Porque el creer nosotros portamos la fe de Jesucristo. Esa fe que Él los ha inyectado, porque dice su palabra que Él los ha dado esa fe, hermanos. Y cuando nosotros, aquí la palabra lo dice: has de creer en mí por la palabra de ellos. Imagínense, por la palabra de los discípulos que iban a inyectar esa fe. Así como hoy en día nosotros seguimos siendo un portador de fe. Porque ¿qué es un portador, hermanos? Un portador es una persona que puede transmitir o contagiar. Jesús en ese momento estaba hablándoles, orando por sus discípulos de esa forma. Yo quiero que contagien, que transmitan mi fe, que sean portadores de mi fe.
Aquí la palabra me lo está diciendo, la palabra de Dios, hermanos, que seamos portadores de la fe. Y dice en el 21, para que todos sean uno. Imagínense, aquí lo está hablando prácticamente Jesús, nuestro Señor, de una unidad. La palabra lo dice, lo está hablando de una unidad, que sean uno. ¿Por qué? Porque dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros tenemos que portar la fe y ser testimonio, hermanos. Testimonio de la gloria de Dios, imagínense. En unidad, ser uno solo con el Señor, así como Él era uno solo con su Padre en aquel momento. Dice, para que sean uno solo en mí. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno. Esa gloria el Señor la daba a cada uno de nosotros. Porque dice, para que sean uno en mí, perfectos en la unidad. Aquí el Señor lo está hablando de una unidad, de un amor, de un conocimiento de Él. Que nosotros portemos esa fe del Señor con garantía, hermanos. Que creamos que vamos a portar esa fe del Señor. Y que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, desde antes. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Imagínense, hermanos, qué hermosa la palabra del Señor, como lo dice, que son portador de su gloria, más es una palabra que el Señor Jesús los da por medio de la cruz, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero esto, hermanos, oró antes por sus discípulos, como el Señor los habla y los dice. Quiero que estén en unidad, creo que estén en amor. Quiero que porten eso. Mire cómo es de preciosa esta palabra. Como el Señor me la daba, hermanos, porque en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, esa fe quizás muchas veces no la tenemos. Pero un día yo estaba sentada, hermanos, y yo le decía, Señor, qué difícil situación. Yo le oraba al Señor, y ¿saben qué me dijo el Señor? Pero tú eres una portadora de fe. El Señor me soltó y me dijo, tú eres una portadora de fe. Y el que porta mi fe no se mueve por las circunstancias que esté viviendo. El que porta mi fe no se mueve por los problemas que estés atravesando. Tú te vas a mover porque eres mi portadora de fe, y vas a portar mi fe, porque ahí es donde se prueba un verdadero hijo de Dios, hermanos. Cuando portamos la fe de Cristo. Pero es que portar la fe del Señor, hermanos, es algo más que decir, yo tengo fe. No, hermanos, portar esa fe a otros, hermanos, es a través de nuestro testimonio, que habla más por nosotros que por cualquier cosa. Que diga, ella tiene la fe porque está esa fe en ella. Porque imagínese, hermano, qué difícil a veces atravesar un proceso de escasez, un proceso quizás familiar. Y imagínense cómo el Señor me dijo, pero tú eres una portadora de fe. Cómo el Señor me exhortó en ese momento, si portas mi fe, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás atribulada? ¿Por qué te sientes cansada? ¿Por qué te sientes triste?
Si tú portas mi fe, debes de contagiar, debes de transmitirlo a otros si sos mi hija. No te tienes que sentir abrumada, no te tienes que sentir con duda, porque muchas veces eso los pasa, hermanos. Venimos y decimos, ¿será que el Señor me sanó? ¿Será que el Señor me libertó? ¿Será que el Señor puede hacer esto, algo que es tan imposible ante mis ojos? ¿Será que lo puede hacer el Señor? Y es preocupante, hermanos, que muchas veces esa duda llegue a nuestra vida y a nuestro corazón, como que somos hijos de Dios y que portamos la fe del Señor. Imagínense que digamos, ¿será que el Señor lo hizo? ¿Será que realmente Dios lo puede hacer? No, hermanos. Cuando somos portadores de la fe de Dios, tenemos que transmitirlo a otro y decir, yo no sé, pero a mí el Señor me sanó. Yo no sé, pero a mí el Señor me liberó. Yo no sé, pero a mí el Señor me levantó. El Señor restauró mi corazón. El Señor restauró mis hijos, porque así cuando nosotros portamos la fe del Señor, cuando venga la situación difícil, cuando venga el momento de prueba, vamos a decir con la palabra del Señor y vamos a decir, hermanos, yo solo lo que sé, que mi Cristo vive, que mi Cristo me levantó, que mi Cristo me perdonó. Que no importa, hermanos, a dónde hayamos caído, el Señor lo levanta. El Señor cada día, hermanos, tiene esa misericordia y ese amor para usted y para mí. Pero necesitamos portar como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como discípulos de Dios. Necesitamos portar la fe de Cristo. No con palabra, hermanos, sino con hechos. Que digan, miren, hermanos, ¿dónde está la hermana? Yo la conocí, yo sé cómo fue ella. Pero de a dónde el Señor la rescató. Cómo el Señor la cambió, cómo el Señor hizo una nueva mujer diferente. Cuando yo la conocí, y miren cómo ella era, y miren ahora la transformación que ha hecho Dios en ella. Así muchas veces, hermanos, lo ve el mundo, y nosotros tenemos que portar la fe del Señor. Esa fe, hermanos, que cada día el Señor los pide, pero para aportar esa fe debemos de tener requisitos para que esa fe de Cristo se vea reflejada en nosotros. Y uno de esos es vivir la palabra y ponerla por obra, hermanos. Porque de nada me sirve a mí, hermanos, que yo me sepa toda la palabra. De nada me sirve a mí que yo lea toda la Biblia, pero no estoy poniendo por obra. Sí, es necesario leer la palabra, claro que sí, escudriñarla, porque esto es hermoso cuando nos metemos a escudriñar, pero vivir la palabra y ponerla por obra, hermanos, es algo diferente. Vivir la palabra es que siquiera un texto usted diga, yo quiero vivir esto en mi vida. Yo quiero vivir esta palabra, no solo quiero escucharla, porque tanta palabra que se los habla aquí en esta congregación, hermanos, en la iglesia. Pero muchas veces estamos llenos de palabra, pero no la hemos puesto en práctica. Estamos llenas de palabras y donde no escuchamos, no hemos escuchado tantas predicaciones. Pero ¿qué pasa? No la hemos puesto por obra. Vivirla y ponerla por obra, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso los transmite a nosotros una fe mayor en el Señor. Vivir la palabra y ponerla por obra. Y lo sigue diciendo en el Evangelio de Juan 10, 37, 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Imagínense, si yo no hago las obras de mi Padre, dice, no me creáis, decía Jesús. Mas si las hago, no me creáis, a mí creed las obras.
Imagínense cómo el Señor nos habla, creer las obras, porque nosotros tenemos que poner por obra la palabra, hermanos. ¿Qué es el Señor? ¿Qué les enseñó el Señor Jesús a sus discípulos? A tener humildad, a ser mansos, a conocerlo a Él, hermanos, porque realmente venir a la iglesia y que yo me congregue todos los días, hermanos, y no me pierda un culto y que me haga llamar cristiana, que sí, hermanos, pero si yo no vivo la palabra, no estoy haciendo nada, hermanos, y no la pongo por obra en mi vida. Definitivamente todos los que venimos aquí y hablamos y no la ponemos por obra, no estamos haciendo nada, hermanos. Pero el Señor, cuando lo da la palabra, es para que nosotros la vivamos y la pongamos por obra. Porque antes de hablarles a ustedes, el Señor me daba esta palabra a mí. Gloria a Dios. Para que conozcáis y creáis al Padre, está en mí y yo en Él. Aquí lo dice, para que conozcamos y creáis nuevamente la fe. Para que creamos en el Padre, está en mí y yo en el Padre. Imagínense qué hermoso, y cómo el Señor Jesús lo dice ahí: está en mí y yo en el Padre. Y la otra es consagración, hermanos. ¿Qué es consagrarnos al Señor? ¿Se ha preguntado usted qué es consagrarse? Y dice que es dar mi vida para que su voluntad en vez de la mía. Consagrarse es apartarse para el Señor. Decir, yo soy una mujer que me consagro. Yo ya no puedo estar en las cosas del mundo, porque yo ya soy dedicada, porque ya soy consagrada para el Señor. Yo ya no puedo vestirme de tal forma, porque ya me consagré para el Señor. Y aunque alguien le diga, pero ¿por qué te vistes así? ¿Por qué? Porque cuando Dios los consagramos para el Señor, hermanos, es algo precioso y algo grande y algo hermoso que el Señor hace en nuestro corazón. Consagrarse para el Señor es cada día consagrarnos, porque todos los días el enemigo va a querer, hermanos, sacarlos del camino. Porque no es que hoy yo me consagro y mañana, no, esto es luchar todos los días, hermano. Para que yo pueda estar consagrada al Señor, tengo que cada día luchar para que esa consagración esté en mi vida, para que podamos cada día consagrarnos. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:22, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mire, en esta tierra, en este mundo, hermanos, hay dos caminos: la vida eterna y la perdición, hermanos. Así como lo dice aquí, unos son usados utensilios, nosotros somos instrumentos de Dios. Cada uno de ustedes es un instrumento en las manos del Señor. El Señor lo va a ir preparando cada día a usted y a mí, para que vayamos ensanchando y podamos llegar, hermanos, hasta donde Él quiere que nosotros lleguemos, hasta la perfección. Porque es ahí donde el Señor quiere que nosotros alcancemos esa perfección, hermanos. Sino de madera y de barro. Pero dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Imagínense, usos honrosos. Unos son para honrar al Señor y otros no, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios cada día debemos de honrarlo, para que Él un día los honre a nosotros, hermanos, no importando la situación.
No importando el problema, hermanos, sigamos hacia adelante honrando al Señor, porque si nosotros lo honramos, Él lo va a honrar. Y va a ser grande esa honra en nuestra vida, hermanos, porque Él es soberano y Él es grande. Y Él cada día quiere que nosotros, hermanos, le honremos a Él para que Él los honre. Es difícil. Sí, es difícil, hermanos. Muchas veces dejar tantas cosas en este mundo y honrar a Dios. Despojarnos de tantas cosas, hermanos. Pero es algo precioso cuando si honramos a Dios, Él lo va a honrar a nosotros. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Aleluya. Y la otra es, hermanos, reedificación. Reedificación, hermanos. Créanme que cuando el Señor me daba esta palabra, reedificación, yo decía, Señor, ¿qué me estás hablando? Porque la palabra, pero aquí dice que es reconstruir o hacer. Dice volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado y lo que se derriba con tal intento. Imagínense. Muchas veces tenemos, hermanos, que reedificar aquello que se ha roto, aquello que se ha destruido, aquello que hemos dejado inconcluso en nuestra vida. Yo no sé usted en qué ámbito de su vida. Yo no sé si tiene algún proyecto que ha dejado inconcluso, que se ha arruinado y que lo va a volver a reconstruir. Yo no sé si es su familia, sus hijos, su casa, su corazón, hermanos. Yo no sé, pero el Señor le dice en esta noche, reedifícate. Yo quiero reedificar tu vida, yo quiero reedificar tu casa, yo quiero reedificar tu familia. Yo quiero reedificar tus hijos. El Señor le dice, reedifícate. Entonces, volver a edificar. Una vez más, si usted ve que está arruinado algo en su vida, usted dice, no, yo voy a reedificar. Yo voy a reedificar porque el Señor quiere que yo reedifique, que yo construya, que yo siembre otra semilla. Quizás el enemigo arruinó, destruyó su semilla que usted había plantado, pero realmente usted va a venir y va a volver a reedificar y va a volver a construir. Gloria a Dios. ¿Cuánto van a volver a reconstruir con la fuerza del Señor? Muchas veces, hermanos, no va a ser fácil, porque va a haber oposiciones que no van a querer dejar que usted reedifique. No van a querer dejar que usted vuelva a plantar, que vuelva a edificar. Y va a venir quizás el enemigo a oponerse. Como aquí me gustaba en Nehemías 4, hermanos, hice un resumen porque es grande. Dice, se relata que Sanbalat, gobernador de los samaritanos, continuó burlándose de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, oponiéndose que siguiera adelante. Cuando se dio cuenta que por medio de la burla no podía detener la obra, intentó hacerlo por medio de la fuerza, atacando a los obreros para que dejaran de trabajar. Pero Nehemías y los del pueblo pidieron ayuda al Señor y pusieron guardia. De día y de noche el Señor los protegió para que pudieran seguir en sus labores. Aquellos judíos tenían gran fe en el Señor, incluso en medio de una burla, una oposición que parecía tener su origen en Satanás. Imagínense. Para que usted reedifique, hermanos, tiene primero que orar mucho al Señor, pedir cobertura. Porque realmente miren cómo relata que Sanbalat, gobernador de Samaria, dice, imagínense, Sanbalat podría ser como el enemigo, hermanos, destruyendo los muros que ellos ya querían edificar. Y dijo, no podemos dejar que se edifiquen esos muros. ¿Cuántos demonios, como Satanás actúa y trabaja para que no haya reedificación en su hogar, en su casa, en sus hijos, en sus finanzas, hermano? Como Satanás con sus malicias hace